Para esto vino Jesús, para hacer la voluntad del Padre. Dígale que está al lado, dile: Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, Jesús dijo esta frase cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando y tenía que pasar y tenía que sufrir todo lo que era el proceso de crucifixión. Y Jesús hizo una oración y dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estaremos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas estarán haciendo? ¿Sabe por qué? Porque el diablo va a venir a trabajar en tu voluntad, porque tu voluntad está basada en tu deseo, lo que usted desea. Ahí donde el diablo trabaja. Entonces, cuando el diablo sabe que usted tiene un área que usted desea, que usted anhela, entonces si el anhelo suyo es dinero, el diablo dice: vamos a darle dinero a este para que no busque a Dios. Porque ahí donde el diablo tienta y donde el diablo trabaja. Si el deseo suyo es viajar, le van a dar viajes gratis para toda la vida, porque ese no era la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Entonces Jesús dijo: Señor, yo rindo mi voluntad para que se haga tu voluntad. La pregunta es: ¿cuánta gente hoy quiere conocer la voluntad de Dios, pero no quiere rendir su voluntad? La única manera que nosotros podemos que la voluntad de Dios opere en nuestra vida es rendir nuestra voluntad. Señor, sé que hay algo que me gusta, sé que hay algo que me agrada, sé que es lo que a mí me gustaría hacer, pero Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. No quiero caminar mi camino, quiero caminar tu camino. No quiero hacer lo que a mí me agrada, quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo no sé si alguien está entendiendo en esta mañana. Y parece algo muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo y el mundo en el que estamos viviendo está basado en la voluntad del hombre. Pastor, si a mí me agrada, entonces la cosa está bien. Y si te digo que esa es la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Porque Jesús no quería ir a la cruz. Jesús no quería pasar ese sufrimiento, pero Jesús sabía que era necesario pagar ese precio para salvar toda la humanidad. Entonces vamos a encontrarnos con momentos difíciles donde vamos a tener que tomar una decisión, y nosotros decidimos si tomamos una decisión basada en la voluntad del hombre, en la voluntad del diablo o en la voluntad de Dios. Yo sé que eso suena muy fuerte, pero es una realidad. El éxito de Jesús, Juan 6:38, anótelo ahí, Juan capítulo 6 y versículo 38. Mire, diga conmigo: para esto vino Jesús, para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos hijos quieren hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántos hijos quieren hacer la voluntad del Padre? Aunque cueste, diga conmigo: aunque cueste. Mire que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuánta gente usted cree hoy en día que está dispuesto a hacer la voluntad de otro y no su propia voluntad? ¿Cuánta gente hoy en día usted cree que está dispuesto a decir: no, la vida que yo estoy viviendo no es la vida que yo quiero, es la vida que otro quiere que yo viva? ¿Sabe que va a escuchar usted en las redes sociales? Usted tiene que vivir la vida que usted quiere. Usted tiene que vivir como usted quiere. Usted tiene que vivir como a usted le parece. Usted tiene que vivir como a usted le gusta. Usted tiene que vivir para sentirse feliz, agradado, contento, para tener paz, para tener una atmósfera tranquila, para que nadie le moleste, para que nadie se meta con usted. Y si algo le trae sufrimiento, entonces eso no es la voluntad de Dios. Y quiero decirle que todo eso es mentira. La palabra de Dios dice que por hacer la voluntad de Dios vamos a sufrir conflictos, vamos a sufrir adversidades, vamos a sufrir luchas, vamos a tener que soportar personas, vamos a tener que soportar circunstancias, vamos a pasar adversidades. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios dice: yo estoy contigo porque tú estás haciendo mi voluntad, y de todo lo que tú estés pasando yo te voy a librar. Denle un aplauso fuerte a Dios, denle un aplauso fuerte. Mire esto. Entonces Jesús dice: yo vine del cielo no para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Para qué estamos usted y yo aquí en la tierra? Para hacer la voluntad de Dios. Pero yo le voy a decir: hacer la voluntad de Dios no es fácil, requiere sacrificio,
requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere pasión, requiere buscar a Dios. Entonces, anote esto. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Generalmente, ¿qué es la voluntad? Anótelo si me lo pone en pantalla, por favor. La voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. La facultad de decidir y ordenar, si tienen la imagen por favor, la propia conducta. Número 2, es la capacidad que mueve al individuo para hacer cosas de manera intencionada. Es la capacidad que lo mueve a uno para hacer cosas intencionadas. Diga conmigo, intencionadas. No quiere decir, no, y que yo no sabía, que yo no pensaba. No, la voluntad tiene intención. Es la intención por la cual lo hago. Es más, le voy a decir esto. Cuando algo se hace, el resultado no es lo que se produjo, sino la intención con la que se hizo. Porque uno puede hacer obras para quedar bien con la gente, pero uno puede hacer obras para salvar a la gente. Porque uno puede hacer milagros para que la gente diga qué poderoso, pero uno puede hacer milagros para que Dios diga, ese es mi hijo que está haciendo mi voluntad y que está llevando mi obra en la tierra. Mire esto. Entonces no es el resultado. Yo quiero que usted entienda esto. No es el resultado. Porque alguien dice, si es bueno es de Dios. No es verdad. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de destrucción. Entonces dice que un día Jesús dijo, y muchos vendrán a mi presencia y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos maravillas. Y entonces yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Hicieron milagros, estaban ungidos, tenían poder, pero Dios dijo, no los conocí porque ustedes no hicieron mi voluntad. Ustedes solo buscaron los beneficios. ¿Está entendiendo esto? Entonces, ¿por qué nosotros, la pregunta es esta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la intención por la cual estoy haciendo? ¿Cuál es la voluntad, el propósito, la intención original por la cual hago algo? La voluntad es la capacidad de querer o no querer hacer algo tras su conocimiento. En otras palabras, cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted decide. Cuando conocemos diga conmigo, cuando conocemos la voluntad de Dios, nosotros decidimos. ¿Está entendiendo esto? No hay nada más terrible que una persona que conozca la voluntad de Dios y que no la haga. No hay nada más terrible que conocer, saber cuál es la voluntad de Dios y no hacerla. Dice la Biblia que aquellos que conociendo la voluntad de su Señor no se prepararon, hicieron conforme a ella, recibirán muchos azotes. En otras palabras, caminar fuera de la voluntad de Dios va a traer castigo. Va a traer consecuencia, va a traer dolor. Aló, ¿está conmigo? Lo que un día parece muy bonito, mañana puede ser tu pesadilla. Lo que hoy puede parecer tu mejor decisión fuera de la voluntad de Dios, mañana puede ser tu dolor más grande. Por eso a partir de ahora nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos que hacer, la primera pregunta que tenemos que hacernos ¿es la voluntad de Dios? Y cuando usted tiene una respuesta, mire, no tenga temor, porque el que comenzó con usted lo va a llevar hasta el final. El que lo llamó lo va a sostener por difícil que sea el camino, por grande que sea la prueba, Él va a estar contigo hasta el final. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero para estar nosotros todos los días hasta el fin, o que Jesús esté con nosotros, tenemos que hacer su voluntad. Entonces dígale que está al lado, dile, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Vamos, dígale al diablo, dile al de al lado, dile, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos aprender la voluntad de Dios. Dios quiere enseñarnos. Diga conmigo, Señor, enséñame tu voluntad. La voluntad de Dios es un misterio que está guardado, pero que es revelado a aquellos que quieren aprender ese misterio. Cuando Dios ve nuestro corazón que dice, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a pagar el precio, no me voy a dar por vencido, Dios dice, yo te voy a dar la revelación de mi voluntad para tu vida. Aunque muchas veces no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero Dios te va a revelar el misterio de su voluntad. Si usted dice, pastor, yo no sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios,
Dios te va a revelar su voluntad para que conozcas sus obras, sus caminos y sus maravillas, y para que puedas andar delante de su presencia. Lo más maravilloso que nosotros podemos hacer es caminar el camino de Dios, porque donde parecen que unos fracasan, Dios dice: ese no va a fracasar, ese yo lo voy a levantar, ese yo lo voy a guardar, ese yo lo voy a librar. No importa donde te quieran meter, lo que pueda suceder, cuando estás en la voluntad de Dios, Dios siempre te va a librar. Yo diría de la siguiente manera: es mejor estar en la cárcel con Dios que libre sin Dios. Porque el apóstol Pablo dice que tenía que ir a un lugar y Dios lo envía a Macedonia, y dice que cuando él va a ese lugar, lo cogen y lo meten preso. Lo meten en la cárcel, lo meten prisionero, lo atan de pies y de manos. Y dice que cuando está en medio de la cárcel, como él está en la voluntad de Dios, empieza a cantar a Dios y empieza a alabar a Dios. Dile que está al lado, dile: estar en la voluntad de Dios no quiere decir que no van a venir días difíciles, pero sí quiere decir que en los días difíciles Dios va a estar contigo. Alguien puede gozarse en esta mañana. ¡Qué maravilloso! Cuando usted viene a la casa de Dios y dice: nunca vas a tener problemas, sí vas a tener problemas, pero es que antes de que venga el problema, la respuesta ya está en camino. Antes que venga la situación, ya la salida está preparada. Antes que venga la circunstancia en contra de tu vida, Dios ya tiene el milagro, Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene la sanidad, Dios ya tiene el recurso. Vendrán días difíciles. Yo cuando leía esto que dice: el hombre justo, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está confiado. Entonces a veces pensamos que no tener temor de malas noticias es que no vienen malas noticias. Van a venir malas noticias. Si ve la mente tan flojo ese, nadie quiere malas noticias. Van a haber días que van a venir malas noticias, pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, dice: tranquilo, porque esa noticia no te va a dañar, no te va a destruir, porque yo tengo la respuesta para ti. Si es una enfermedad, Dios dice: yo te voy a sanar. Si es una crisis financiera, Dios dice: yo te voy a dar la provisión. Si es un problema en la familia, dice Dios: no te preocupes, porque alguien tiene que gozarse en esta mañana. El problema no es la crisis, sino si estamos en la voluntad de Dios en medio de la crisis. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Yo me imagino, si a mí me metieran preso, ¿cuántos de ustedes no volverían? Sí, es que la verdad, ¿sí o no? Porque el diablo le va a empezar a decir: ¿se imagina lo que hizo para que lo metieran preso? Y si es de Dios, ¿por qué está preso? ¿Sí o no? Mire al de al lado, no le... ¿Cuántas incógnitas vendrían a su mente? ¿Cuántas preguntas? Y entonces el diablo diciéndole a usted, entonces la pregunta es: si estar en la cárcel es del diablo, ¿por qué Pablo estaba en la cárcel? Porque nosotros no podemos juzgar como el mundo juzga. Nosotros tenemos que ver como Dios ve. Tenemos que caminar como Dios camina. Para eso vino Jesús, para enseñarnos a hacer la voluntad del Padre. No nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos envió. Entonces Pablo estaba ahí preso en la cárcel y empieza a cantar y empieza a alabar. En el momento de crisis, la persona que está en la voluntad de Dios va a reaccionar de una manera que los demás no pueden entender. La gente va a decir: pero tendría que estar deprimido y está contento. Tendría que estar llorando y está celebrando. Tendría que estar muerto y ahí sigue vivo. Porque estar en la voluntad de Dios, iglesia, nos va a guardar la vida. Estar en la voluntad de Dios nos va a preservar. Estar en la voluntad de Dios nos va a sostener. Estar en la voluntad de Dios siempre nos va a dar la victoria. Mire, a Pablo lo metieron preso, Dios lo liberó de la cárcel. La tierra se estremeció y los muros se cayeron. A Pablo, a Pedro, a los apóstoles los apedreaban y Dios los levantaba y seguían predicando. Va a venir crisis, dile que está al lado, dile: vienen crisis. Pero la pregunta no es la crisis, es: ¿estás en la voluntad de Dios? Porque cuando yo sé que estoy en la voluntad de Dios, Dios me va a dar la respuesta.
Dios me va a dar la salida. No tendré temor de malas noticias. Cuando la mala noticia toca mi puerta, ¿sabe qué yo digo? Algo grande y mejor viene en camino. Cuando la circunstancia difícil viene a mi vida, yo sé que viene un mayor nivel de presencia de Dios para mi vida. Cuando el diablo se levanta para tratar de hacer su voluntad en mi vida, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo sé que la bendición grande está detrás, que viene una victoria más grande, que viene una provisión más grande, que viene un recurso más grande, porque la crisis siempre te va a llevar a un lugar mejor. Entonces mire esto, muchos en la crisis se desanimaron. ¿Y dónde está Dios? Y hacen así, ¿dónde está Dios? Y Dios al lado. Porque en su angustia no lo buscaron, no lo llamaron, solo se quejaron. Pero cuando usted sabe que está en la voluntad de Dios, da igual que lo metan preso, da igual que le tiren piedras, da igual que lo persigan, da igual que lo acusen, da igual que digan que usted no es de Dios, da igual que digan que usted es malo, da igual, digan lo que digan. Yo sé a quién sirvo, yo sé quién me ha llamado. No estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de aquel que me llamó. Entonces mire esto, Dios quiere revelarnos su voluntad. Salmo 43, 143, 10, anótelo, anote esto. Dios quiere enseñarnos y tenemos que pedirle en esta mañana, usted dile: Señor, enséñame tu voluntad. Dios quiere enseñarnos. Cuando en la Biblia hay algo escrito, es porque Dios quiere mostrarnos algo y enseñarnos algo. Mire esto, Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Quiero que lo mire, quiero que lo anote. ¿Qué dice? Enséñame. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? ¿Qué dice? Enséñame. Dígalo usted, dígale: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en la tierra de rectitud. Cuando caminamos, cuando pedimos la voluntad de Dios, Dios nos va a enseñar a hacer su voluntad y nos va a guiar por un camino recto. Nos va a guiar por un camino de rectitud, de honestidad, de transparencia, de vida, de salvación, de liberación. Enséñame. Si le decimos: Señor, enséñame, es porque no sabemos. Hay gente que cree como que ya se sabe todas. No sabemos todas. Dios nos está enseñando. Diga: Dios me está enseñando. Estoy aprendiendo a hacer tu voluntad. Entonces mire esto. Hay gente que viene y no le pregunta a uno algo. ¿Sabe por qué? Porque sabe lo que uno le va a decir. Me voy a ir de viaje, pero no le voy a preguntar al pastor, porque sé que me va a decir que sí es la voluntad de Dios. Y yo no sé, pero me voy a ir a ver. Es mejor escuchar la voz de Dios. Amén. Porque es que pensamos que la voluntad de Dios está basada en todo lo que me gusta. Jesús dijo: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Quiere decir que la voluntad de nosotros, la mayor parte de las veces, no va a estar alineada con la voluntad de Dios. Una vez mi hija me preguntaba y me decía: papá, ¿y tú cómo sabías que quería ser pastor? Y le dije: yo no quería ser pastor. De verdad, de corazón se lo digo. Yo, lo último que yo hubiera pedido, ser pastor. Yo no quería. ¿Cuántos aquí no quieren hacer algo? Y si esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí no les gusta a alguien? No, es que si es la voluntad de Dios, me tiene que gustar. Tiene que ser así, así, así y asá. ¿No será que llevas mucho tiempo orando tu propia voluntad? Aló. Las solteras no, ni una ofrenda ni nada. ¿No será que llevas tanto tiempo en tu propia voluntad? Señor, a mí me gusta así, pero hágase tu voluntad. Escuche esto: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No dice es perfecta y después es agradable y después es buena. No. Es progresiva. Cuando uno se casa, yo se lo digo con mi esposa, uno no está totalmente enamorado.
Más de uno ahí se puso nervioso. ¿Sí o no? A ver, algún casado aquí que sea sincero. ¿Y usted por qué se casó con ese? Si ni a sus papás les gustaba. A que no era perfecto. Aló. Pero hay gente esperando que sea perfecta. No, la voluntad de Dios no viene perfecta, es progresiva. Usted no comienza un negocio terminado. Usted comienza un pequeño negocio en la voluntad de Dios. Dios le prospera en su voluntad y después le dice: extiéndete a tu derecha, extiéndete a tu izquierda, después te extiende adelante, después a algo mejor, a algo más grande, a algo más grande. Hay alguien a lo mejor que va a ser un dueño de una cadena de restaurantes. Pastor, ¿y cómo hago para ser el dueño de una cadena de restaurantes? Empiece a vender comida a domicilio, haciéndola en su casa y llevándosela a la gente. Ah, no, así no me gusta, pastor. Yo quiero un negocio. La voluntad de Dios es progresiva. Aló, ¿me está escuchando? La voluntad de Dios, usted comienza algo y Dios lo va mejorando, Dios lo va perfeccionando, Dios lo va transformando. Algo que era bueno se convierte en muy bueno, y algo que era muy bueno se convierte en algo excelente, y algo que era excelente se convierte en algo extraordinario. Alguien tiene que gozarse en esta mañana. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena para nuestra vida. Dios quiere enseñarnos su voluntad, pero necesitamos rendir nuestra voluntad para aprender la voluntad de Dios. Señor, no es mi voluntad, hágase tu voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, mire esto: lo viejo es quitado y Dios trae lo nuevo. Pero está entendiendo este concepto tan importante. Pastor, y a usted no le agradaba ser pastor, y ahora no se lo cambio por nada. Me pueden ofrecer los millones que quieran. Me pueden ofrecer los contratos que quieran. Mira, te vamos a convertir en el dueño de empresas para que hagas esto. Y yo le digo: no, yo nací para ser pastor. Nací para predicar la palabra. Nací para expandir el reino. Para esto nací. Entonces usted va a descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mire esto: cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios quita lo viejo y trae lo nuevo, lo terminado, lo mejor. Hebreos 10:9. Anótelo. Hebreos 10:9. Hebreos 10:9, diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Mire qué maravilloso esto. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios empieza a quitar lo que fue primero para traer lo último. ¿Cuántos saben que lo último no significa lo último final, sino significa lo mejor? Los teléfonos, ¿cuántos quieren el último teléfono? El último que salió. ¿Cuántos quieren, los jóvenes, usted le dice, cuántos quieren la última PlayStation? Lo último significa lo mejor. Amén. Lo último significa lo mejor. Entonces dice Dios: cuando nosotros hacemos su voluntad, caminamos en su voluntad, Dios va a quitar cosas en nuestra vida para darnos cosas mejores. Lo que era bueno, ahora va a ser muy bueno. Ese negocio que te producía un poco, ahora te va a producir. Dios va a traer algo que te va a producir el doble. Yo no sé si alguien está gozándose en esta manera. Dile que está al lado, dile: lo último, vas a tener lo último, lo mejor, los mejores diseños, las mejores estrategias, lo mejor lo vas a tener. Porque caminar en la voluntad de Dios es progresivo. 4 son los principios de la voluntad de Dios. Anótelo: 4 principios de la voluntad de Dios. Y quiero llevarlo, voy a saltarme todo esto, porque quiero llevarlo al lugar donde comienza la voluntad de Dios, o donde nosotros descubrimos la voluntad de Dios. Estos 4 principios de la voluntad de Dios. Número 1, primera de Juan, capítulo 5:14. Número 1, anote esto: necesitamos conocer la voluntad de Dios. Número 1 es conocer la voluntad de Dios. Conocer, diga conmigo: conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15, por favor.
Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. En ese verso los voy a llevar ahora. Mire esto, diga conmigo, conocer la voluntad de Dios. Entonces, antes de pedir, necesitamos conocer la voluntad. Eso es lo que necesitamos, conocer la voluntad de Dios. Si usted no sabe la voluntad de Dios para su vida, Dios le va a revelar su voluntad para su vida. Número 2, cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted tiene que empezar a hacer la voluntad de Dios. Mucha gente sabe, escuche esto, mucha gente sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero nunca han hecho nada para que esa voluntad de Dios se cumpla. El que sea la voluntad de Dios no quiere decir que Dios la va a cumplir, quiere decir que nosotros vamos a caminar en ella para que esa voluntad se cumpla. Amén. ¿Está entendiendo eso? Entonces, número 1, conocer la voluntad de Dios. Número 2, hacer la voluntad de Dios. Número 3, permanecer en la voluntad de Dios. Permanezca en la voluntad de Dios. Cuando vengan las buenas noticias, permanezca. Cuando vengan las malas noticias, permanezca en la voluntad de Dios. Cuando vengan distracciones, permanezca en la voluntad de Dios. Cuando vengan circunstancias en contra para moverte de la voluntad de Dios, permanece en la voluntad de Dios. Cuando vengan recompensas para moverte de la voluntad de Dios, no te muevas por recompensa. Permanece en la voluntad de Dios. Entonces necesitamos conocer, hacer, permanecer. Y número 4, anote, hable de acuerdo a la voluntad de Dios. Hable de acuerdo, conozca, haga, permanezca y hable. Cuando nosotros practicamos este principio, hay gente que no conoce nada de la voluntad de Dios. ¿Por qué no conoce nada? Porque no leen la palabra de Dios, porque no escudriñan las escrituras. Escucha, iglesia, pensamos que el pastor es el que tiene que leer la Biblia y nos la tiene que enseñar. Todos nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que leer. Dile que está al lado, dile, ¿quieres que te vaya bien? Lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada para el hombre. Lo primero que yo hago en mi vida cuando viene cualquier situación, yo digo, ¿qué dice la palabra de Dios? A veces los líderes vienen y me dicen, pastor, mire, tenemos este caso. A usted le han planteado casos que usted dice, bueno, ¿usted qué es lo primero que piensa? Usted dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Está conmigo? ¿Qué dice? Pues la gente dice, hombre, yo creo, yo pienso, hombre, es que yo he visto. Mire, arranque el yo creo, yo pienso, yo he visto y el a mí me parece. Para que usted diga, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la voluntad de Dios? Si a lo mejor usted no haya respuesta, porque hay cosas que no haya respuesta. Ejemplo, usted dice, es que voy a abrir un negocio de taquitos. A ver dónde dice en la Biblia, abre un negocio de taquitos. Y usted busca, por concordancia, busca taquitos. Y no encuentra taquitos. Algunos ahí dicen que baleadas. Vamos a ver las baleadas. No hay baleadas en la Biblia. Entonces no es de Dios. No. Entonces cuando usted no encuentra esa dirección así directa, entonces usted comienza a orar. Usted comienza a orar. Y en la oración dice que el Espíritu revela la voluntad del Padre. En otras palabras, no haga algo hasta que usted sabe que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se empieza a revelar en el lugar de la oración. Diga conmigo, hay que orar para que la voluntad de Dios se revele. La voluntad de Dios está conectada con la oración. La voluntad de Dios está con conocer la palabra. Lea la palabra, dile que está al lado y le lea la palabra. Escuche la palabra. En vez de escuchar tanto TikTok, escuche la palabra. Yo estoy de acuerdo con que escuche música, está bueno, y música cristiana está bueno, pero escuche la palabra. Hoy tiene usted la Biblia en audio, escúchela. Escuche la palabra, llénese de la palabra, nútrase de la palabra. Aprenda la palabra. Yo este secreto lo descubrí hace unos 7 años. Hace unos 7 años. Y hace unos 7 años, yo se lo voy a decir, yo un día estuve ahí sentado, donde está usted. Y cuando venía un predicador y decía, y yo oro 2 horas, yo decía,
Y entonces, y preguntaba, dice, ¿y cuántos oran 1 hora al día, todos los días? Levante la mano. Y yo, años atrás. Aquí no, a ver, aquí vinieron los que oran 3 horas al día. ¿Sí o no? Y entonces eran cosas que no hacía, pero cosas que en la voluntad de Dios. Yo a mis hijos les digo, vamos a orar 1 hora. Y hacen así, pa, 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 caen ministrados, todos al suelo. ¿Sí o no? Usted espera, si usted espera que usted le diga a su hijo, vamos a orar 1 hora, y el hijo diga, amén, aleluya, aquí está mi ofrenda, raba, callaraba, usted se va a frustrar. Porque la voluntad de Dios es progresiva. Usted comienza 1 minuto, luego 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15 minutos, luego 30 minutos, luego 40 minutos, luego 1 hora. Y cuando usted ora 1 hora dice, uy, ahora sí, ¿dónde está el diablo? Amén, ¿me está entendiendo? Entonces mire esto, Dios nos revela, pero la voluntad de Dios está conectada a la oración. ¿Por qué mucha gente no vive la voluntad de Dios? Porque no ora. Porque no ora. Cada vez, casi siempre que usted encuentra voluntad, usted encuentra oración. Entonces cuando usted, antes de empezar a hacer algo, pregunte, ¿ya oró por eso? ¿Ya oró lo suficiente? Cuando usted tiene que tomar una decisión fuerte en su vida, una dirección en su vida, no lo base en sus emociones. No lo base en sus deseos, no lo base en sus intenciones, no lo base en sus sueños. Es que es lo que a mí me gusta. Y yo le digo, pero ¿y si es lo que a Dios no le gusta? Porque el que a usted le guste no quiere decir que a Dios le gusta. Es que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Y dónde dice eso? Aló. Entonces usted empieza a orar. Y en medio de la oración Dios te va a hablar. En medio de la oración Dios te va a separar. En medio de la oración Dios te va a mostrar una visión. En medio de la oración Dios te va a dar una respuesta. Alguien tiene que gozarse en la mañana. Dios te trajo esta mañana para revelarte misterios de su voluntad. Pero mire esto, queremos que nos dé la voluntad de Dios eterna en un servicio de 1 hora. No funciona. Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así. Mire esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Qué es lo que vamos a orar nosotros? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que vamos a orar? La voluntad. Venga tu reino. La voluntad de Dios es traer el reino. La voluntad de Dios es que el reino de Él se manifieste. ¿Qué es el reino de los cielos? El lugar donde Dios habita. ¿Qué es el reino de Dios? Es el reino de los cielos invadiendo la tierra. Son las leyes del cielo invadiendo la tierra. Entonces cuando nosotros oramos, ¿qué vamos a orar? ¿Qué Jesús dijo que oráramos? Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Cuando usted empiece a orar ahora, hágase tu voluntad, Señor. Voy a orar por este negocio y hágase tu voluntad. Voy a orar por mi casa y que se haga tu voluntad. Voy a orar por mis recursos y que se haga tu voluntad. Alguien tiene que decir amén. Usted va a ver que el resultado muchas veces no es el que usted espera, pero es el mejor para su vida. Es lo mejor, yo le digo, es lo mejor que le puede suceder. Amén. Entonces mire esto, Dios va a traer confianza de que tenemos respuesta. Lo que leímos primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la garantía en la oración es que pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hay que conocerla. Y si pedimos de acuerdo a esa voluntad, Dios dice te estoy oyendo. Y si Dios dice te estoy oyendo, lo único que usted tiene que esperar es el cumplimiento. Viene el cumplimiento de la promesa de Dios en camino. Viene el cumplimiento de Dios de las finanzas en camino. Viene el cumplimiento del milagro de Dios en el camino. Viene el cumplimiento. Entonces cuando usted quiera hacer algo, mírelo en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te lo dice, usted lo ora y simplemente espérelo porque se va a manifestar. Lo que Él prometió va a suceder. Lo que Él dijo, pastor, estoy enfermo. Usted ha visto, hay gente así que dice, ¿será la voluntad de Dios sanarme? Y es muy sencillo. Sí, es la voluntad de Dios sanarte.
Es la voluntad de Dios sanarte. Para eso vino Jesús, para morir por nuestros pecados, para darnos sanidad, para librarnos de la enfermedad. Amén. Entonces, si usted pide de acuerdo a esa voluntad, si usted tiene una enfermedad en este momento y usted dice, pastor, pero yo entiendo que es la voluntad de Dios que yo sea sano, Dios te va a sanar. Vamos a orar por esa sanidad en esta mañana. Vamos a orar por ese milagro. Ahí usted no tiene que dar muchas vueltas. Usted sabe la voluntad de Dios. Cuando una persona enferma venga a usted, usted no tenga temor de decir, ¿será que? Yo he visto cristianos que buscan excusas para no sanar el enfermo. Es que no sé si esta enfermedad es de pecado. Porque si es de pecado tiene que arrepentirse y entonces no. O esta enfermedad es algo generacional. O esta enfermedad, no. La voluntad de Dios dice que toda enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario. Que Él llevó nuestras dolencias, nuestras heridas. Que por su llaga fuimos curados. Que la sangre, alguien tiene que decir amén en esta mañana. Entonces usted no tiene que buscar. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, este nació ciego. ¿Por qué nació ciego? ¿Quién pecó? Los padres, pecó él. Pero si era en el vientre, ¿cómo pecó él? Entonces, ¿por qué pecó los padres? Y Jesús le dijo, no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, no hay enfermedad que el poder de Dios no pueda sanar. No hay enfermedad que se tenga que quedar. No hay, alguien tiene que decir amén en esta mañana. Hay algo que tiene que ser usted sano en este día. Entonces Dios va a contestar, diga conmigo, Dios va a responder mis oraciones. La voluntad de Dios es que ninguna oración nuestra no sea contestada. Él quiere contestar nuestras oraciones. Salmo 16, 24. Salmo 16, 24. ¿Está recibiendo esto? Para esto vino Jesús, para que conociéramos la voluntad del Padre. Juan 16, 24. Dice Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Amén. ¿Cuántos van a pedir ahora? ¿Cuántos van a pedir y tienen la expectativa? Entonces, si yo conozco la voluntad, camino en la voluntad, oro la voluntad de Dios, Dios dice, lo que pidas, la respuesta ya está en camino. Yo sé que voy a orar por una cosecha de almas, y yo sé que una cosecha de almas grande viene, porque es la voluntad de Dios que la gente sea salva, que la gente sea sana, que el pueblo sea libre. Salmo 69, 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Mire qué poderoso esto. Salmo 69, 13. Pero yo a ti oraba, Jehová. ¿Qué tiene que hacer usted cuando está en la buena voluntad de Dios? Definitivamente hay que orar a toda hora, hermano. Definitivamente Dios nos está diciendo, es tiempo de orar como nunca. Es tiempo de velar y orar. Ay, pastores, que estoy en la buena voluntad de Dios. Ore. Porque yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Qué tenemos que hacer? Si todo le va bien, ore. Oremos la voluntad de Dios. Si las cosas están mal, oremos, porque la voluntad de Dios se va a glorificar. Dios va a hacer algo extraordinario. ¿Sabe qué? Dios lo trajo esta mañana para traer un milagro para su vida. Dios lo trajo esta mañana para manifestar algo en su vida. El Señor me decía cuando yo pedía esto, y el Señor me decía, voy a escuchar oraciones que voy a acelerar en esta temporada. Dios va a responder oraciones que la respuesta ya está preparada. Hay alguien que va a recibir la respuesta esta misma semana. Hay alguien que los médicos te dijeron que no podía ser sano, pero yo te digo, vas a ser sano. Hay algo que la ciencia no puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Hay algo en tu vida que no se ha manifestado, pero Dios va a quitar lo viejo y Dios va a poner lo nuevo. Hay algo que estabas batallando y luchando, el diablo te ha querido influenciar para que te des por vencido, pero la voluntad de Dios hoy se va a manifestar sobre tu vida para que veas que es buena, que es agradable y que es perfecta.